Hola, buenos días Latinoamérica, buenas tardes España. Vamos a comenzar el seminario titulado Dirección de Proyectos en la Economía Digital. Os voy a comentar un poco cómo funciona este webinar. En primer lugar, habrá aproximadamente unos 30 minutos de exposición a cargo del ponente, en este caso yo. Posteriormente pararemos durante unos 5 minutos para que se puedan realizar las preguntas que estiméis oportunas y finalmente tendremos otros 10 minutos para poder resolver todas las dudas o todas las preguntas que hayáis hecho en el periodo anterior. Bien, permitidme que me presente. Mi nombre es Javier Pajares Gutiérrez, soy doctor ingeniero industrial y desempeño mi labor profesional como profesor titular de la Universidad de Valladolid. Como profesor universitario he orientado mi carrera docente e investigadora al ámbito, a la disciplina de la dirección de proyectos. Así, pues soy el director del Máster en Dirección de Proyectos, título propio de la Universidad de Valladolid, y participo en numerosos programas formativos relacionados siempre con el ámbito de la dirección de proyectos, programas y carteras. También he dirigido o he participado como miembro del equipo de dirección de multitud de proyectos de investigación y desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y con financiación pública y también con financiación privada. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, AEIPRO, que es el socio institucional español, el partner de IPMA, que es International Project Management Association, que es una de las asociaciones profesionales internacionales en dirección de proyectos más numerosa y más importante. Además, en el último año me he involucrado en una aventura empresarial, a mi juicio, muy estimulante, que está relacionada con el ámbito de las tecnologías de impresión 3D. En concreto, hemos creado una empresa que se llama Dima 3D, dedicada al ámbito de la impresión 3D. Hemos diseñado y fabricado una impresora con tecnología propia que permite ofrecer una calidad profesional a un coste relativamente razonable. Nuestros clientes principales son fundamentalmente ingenieros, arquitectos, centros educativos, etcétera, etcétera. Bien, el webinar le hemos titulado Dirección de Proyectos en la Economía Digital. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Voy a tratar de dar una serie de ideas del ámbito, de la disciplina, son ideas de la disciplina de dirección de proyectos, que entiendo que pueden ser útiles para todos aquellos profesionales de la economía digital y pueden ser útiles a todos aquellos directivos también de las empresas digitales, incluyendo el Chief Digital Officer. De tal manera que, aunque le hemos dado ese título tan formal, también lo podíamos haber titulado Lo que todo directivo de empresa digital debería saber acerca de la dirección de proyectos. Una primera idea que quisiera transmitir es que una gran parte, una gran proporción de las actividades que generan valor, nuevo valor para las compañías, son proyectos. Y como tal, si son proyectos, pues tiene lógica aplicar todo lo que sabemos, buenas prácticas y todas las metodologías y herramientas de dirección de proyectos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, es evidente, proyectos para un cliente externo. Si nos piden un proyecto en concreto y terminamos con éxito ese proyecto, pues lo lógico es que, además del retorno económico que obtenemos por el propio proyecto, logremos fidelizar al cliente y es muy probable que nos vuelva a contratar en el futuro. Pero además son igualmente importantes los proyectos internos de la propia compañía. Por ejemplo, proyectos de innovación para crear nuevos productos o servicios, proyectos de investigación y desarrollo para mejorar el conocimiento y las tecnologías de la empresa, de tal manera que después ese conocimiento incorporar a los nuevos productos. También son proyectos, programas para internacionalizar una compañía, proyectos de crecimiento, cuyo objetivo es el crecimiento final de la empresa, y también puede gestionarse, es un proyecto y puede gestionarse como tal, por ejemplo, un programa de formación para la compañía. Por todo ello, dado que todos estos proyectos son los que contribuyen a generar nuevo valor económico para la compañía, yo, que soy entusiasta de la dirección de proyectos, me gusta muchas veces decir de que el éxito de una empresa es, en gran medida, el éxito de sus proyectos. De hecho, tampoco lo digo yo, no me quedo solo diciéndolo. Informes de distintas
institutos de investigación, incluso bancos, servicios de estudios de distintos bancos, como Deutsche Bank, pues hablan de que la Project Economy, es decir, la economía basada en proyectos, pues se multiplicará por 7, se va a multiplicar por 7 contando en el periodo 2007-2010. Y otros informes de una consultora de prestigio como Pricewaterhouse, pues nos dice que alrededor del año 2020, más del 25% del valor económico será generado a través de proyectos. Esto significa que tenemos pues, mucho dinero ahí involucrado. Bien, permitidme que llegado a este punto, pues os defina qué entendemos por proyecto. Prometo que en el resto del seminario no voy a dar ninguna definición más, pero aquí sí que considero conveniente, por mi experiencia, de que cuando estás hablando para gente con distinta formación, ingenieros, arquitectos, economistas, etcétera, etcétera, muchas veces lo que se entiende por proyecto no es lo mismo. Nosotros vamos a entender por proyecto un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esta es una definición que da el Project Management Institute, una asociación profesional también muy importante en dirección de proyectos. Recalco la idea de esfuerzo temporal, es decir, un proyecto es algo que tiene un principio y algo que tiene un final. Y el objetivo del proyecto justamente es lograr un producto, un servicio o algo que tiene una especificidad, que es único. Por ejemplo, en el tiempo que ya llevamos hablando de seminario, pues si nos vamos a una fábrica de coches, en este tiempo ya han salido varios coches. ¿Eso es un proyecto? No. Esos coches son el resultado de un conjunto de procesos que están instaurados y que más o menos funcionan de forma automática. Ahora que va de salir otro. Un proyecto, sin embargo, sería un nuevo modelo de coche, un nuevo motor, tiene una especificidad, es un resultado único y a eso le llamamos proyecto. Una definición alternativa, que a mí también me gusta mucho, es que proyecto es una organización temporal que implica movilizar medios técnicos y humanos por un periodo de tiempo limitado con el objetivo de obtener unos resultados únicos. Y a esos resultados únicos generalmente les llamamos, en el ámbito de la dirección de proyectos, entregables. Me gusta esta definición porque hace énfasis en el concepto de organización temporal. Es decir, a la hora de hacer un proyecto vamos a tener que formar un equipo que va a estar trabajando durante un determinado periodo de tiempo, que hay que organizarle y que, en la mayoría de los casos, ese equipo se termina cuando el proyecto es entregado y, bueno, pues puede ser que se dediquen a otro proyecto o bien cada uno de los miembros vaya a proyectos distintos posteriormente. Ejemplos de proyectos en el ámbito de la economía digital, pues desde el desarrollo web de una empresa hasta desarrollo de un sistema de comunicación en Internet con proveedores y o clientes, desarrollo de un portal de ventas en Internet. ¿Cuál es el entregable? El portal de ventas, y hay que crear un equipo que estará formado por diseñadores de contenido, por analistas programadores, por programadores web, que van a generar ese entregable durante un determinado periodo de tiempo. Otros ejemplos: implementación de un sistema en la nube para una empresa o una red de empresas, lanzamiento de una campaña de marketing en las redes sociales. Es un proyecto en el sentido de que nosotros nos planteamos para un determinado nuevo producto, queremos hacer una campaña de marketing, también tiene un comienzo, tiene un final. El final es cuando lanzamos la campaña y se termina la campaña de marketing, y vas a involucrar una organización temporal durante un determinado periodo de tiempo. La misma creación de una empresa digital es un proyecto y se puede tratar y se puede gestionar como un proyecto. Por tanto, vemos que en la economía digital tenemos cientos y cientos de ejemplos de proyectos, ¿no? Y de hecho, creo que la economía digital va a estar fundamentalmente, se va a desarrollar fundamentalmente a través de proyectos. Dicho de otra manera, el matrimonio entre dirección de proyectos y economía digital cumplirá los 10 años, cumplirá las bodas de plata y cumplirá las bodas de oro. ¿Por qué? Por varias razones. Quiero destacar aquí algunas de las que pienso que son más importantes. Primero, porque la economía digital está ya haciéndolo y lo va a hacer con más intensidad en el futuro, crea nuevos modelos de negocio, hasta ahora no imaginados, ¿no? Y esos modelos de negocio, además, crean nuevos productos y nuevos servicios. Y como hemos dicho, la gestión de un nuevo producto, un nuevo servicio, puede ser gestionado como un proyecto utilizando las herramientas de dirección de proyectos. Algunos ejemplos de tecnologías que van a dar lugar, estoy seguro, a infinidad de proyectos son cloud computing,
el Internet de las Cosas, por ejemplo, una tecnología que va a crear 4,5, según estimaciones, va a crear 4,5 millones de puestos de trabajo para el año 2020, la industria 4.0, todo el mundo relacionado con el Big Data, todo ello se va a implementar, todas estas tecnologías van a dar lugar a nuevos productos y nuevos servicios y se pueden implementar a través de proyectos. Pero es que además las tecnologías de información y comunicaciones pues van a permitir desarrollar nuevas formas de entender el trabajo y las relaciones laborales. Quiero decir con esto que el modelo tradicional de me levanto por la mañana y voy a trabajar a una empresa desde las 9, las 8, las 9 de la mañana hasta las 5, las 6 de la tarde y después me voy a mi casa, ese modelo pues va a ser superado y ya está siendo superado. De hecho, muchos de mis colegas, o por mi profesión, conozco ya muchas personas que están parte de su tiempo, 40 o 50% de su tiempo, a lo mejor lo dedican a trabajar para una empresa, pero el resto del tiempo están trabajando con otras empresas en modo proyecto. Están trabajando, empiezan un proyecto, eso lleva una serie de entregables con esa empresa, terminado el proyecto, o bien con esa empresa viene otro proyecto o viene otras, ¿no? Y de la misma manera también se va a alterar la forma en que se relacionan las empresas. Quiero decir con esto que cada día va a ser más importante que distintas empresas puedan trabajar juntas en distintas localizaciones geográficas y trabajar por proyecto para unos entregables comunes. Dicho de otra manera, el concepto que conocemos de siempre de la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que es muy utilizado en construcción, eso se va a extender, esa idea, gracias a las tecnologías de información y comunicaciones, puede ser extendida a cualquier otro ámbito distinto del de la construcción. Y además con empresas trabajando, como digo, en distintos puntos del mundo. Por todo ello, fruto de este matrimonio, pues podemos decir que la economía digital está fuertemente basada en proyectos. Va a incluir cientos de miles de proyectos. Ahora bien, yo entiendo que el éxito de una empresa es en gran parte el éxito de sus proyectos. La conclusión es que al ser la economía digital una economía fuertemente basada en proyectos, podríamos concluir que el éxito de la empresa digital es en gran parte el éxito de sus proyectos. Otra idea que quiero transmitir es que es necesario gestionar los proyectos y gestionarlo bien. Y normalmente eso lo hace gente que tiene formación, competencias, conocimientos en dirección de proyectos. Todos los años, la consultora Standish Group elabora un informe sobre el éxito en proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. Y mira pues qué porcentaje ha habido de éxito, de fracaso o qué proyectos se quedan en el medio. Entiende por éxito aquellos proyectos que han terminado más o menos sin retrasos, en tiempo, con el coste que se había presupuestado más o menos cumplido, sin sobrecostes excesivos, y que bueno, más o menos han cumplido los objetivos que se pretendían con el proyecto. En el otro extremo, fracasos son muchas veces proyectos que ni siquiera han llegado a terminar o que terminan con unos retrasos y unos sobrecostes grandísimos. Y en el medio estarían pues, aquellos que denominamos problemáticos, en el sentido de que, bueno, más o menos se han cumplido los objetivos, ha habido unos sobrecostes, en principio, que pueden ser importantes, y además puede haber retrasos importantes. Bueno, pues ahí tenemos los resultados a la izquierda. Podemos ver los resultados del último informe, el Chaos Report, del año 2013, que se efectúa con datos del 2012. Y vemos que han terminado con éxito solo un 39% de los proyectos, mientras que el porcentaje de fracaso asciende al 18% y los problemáticos son, lógicamente, 43%. Bien, nos puede parecer un número pequeño. Sin embargo, si lo miramos históricamente, es un número importante por cuanto significa, y ahí lo vemos a la derecha, que en los últimos años el porcentaje de éxito de los proyectos en tecnologías de información y comunicaciones ha crecido de una forma importante. Más aún, aunque no viene en la diapositiva, si nos vamos al año 1994, que entiendo que es cuando se empezaron a hacer los informes, el porcentaje de éxito era solo del 16%. En cualquier caso, puede parecer mucho, puede parecer poco, un 39% de éxito, pero también significa que más de un 60% de los proyectos no termina con éxito. El propio Standish Group nos da las claves en sus informes de lo que considera que son
los factores más importantes para el éxito de los proyectos. Apunta, por ejemplo, el apoyo de la dirección. Este es un concepto que aparece en muchos sitios, pero que muchas veces nos damos cuenta de la potencia y del alcance que tiene. En el caso de la dirección de proyectos, el apoyo de la dirección no solo consiste en que la dirección le dé palmaditas en la espalda al director de proyecto, dándole ánimos, que también. Pero lo importante no solo eso, lo importante es que se dote al proyecto de los recursos necesarios, tanto financieros como medios técnicos, medios humanos, en el momento que lo necesita, y que pues, además se explique a todo el personal, fundamentalmente personal, involucradas en el proyecto y fuera de la compañía, afectadas por el proyecto, la importancia que tiene el proyecto para los objetivos estratégicos de la organización. Bien, otros factores importantes son participación del cliente o del usuario, es decir, quien al final va a usar el entregable del proyecto, pues que se vea involucrado sobre todo en el diseño de las componentes, ¿no? Dos factores importantes también son la competencia y preparación de los recursos humanos, y el último, que tengo de alguna manera subrayado porque es de cierta medida donde quiero llegar, es la experiencia y conocimientos en dirección de proyectos, del equipo de gestión de proyectos. Y es que muchas de las veces en los fracasos de los proyectos vienen determinados porque se gestionan mal, o incluso peor, muchas veces no se gestionan. Por mi profesión, todavía conozco a gente, sobre todo entre colegas míos ingenieros, que da la impresión de que piensan que los proyectos se gestionan solos. Es decir, que si tienes los mejores técnicos, los mejores ingenieros, los mejores técnicos, los mejores físicos, es decir, los mejores técnicos dentro de la materia, del objeto del proyecto, el proyecto tendrá éxito y se terminará a tiempo. Por ejemplo, si el proyecto consiste en desarrollar un portal web para una compañía, pues de alguna manera piensan que si contratas a los mejores diseñadores de contenidos, a los mejores analistas programadores, a los mejores programadores web, que el proyecto pues, tendrá éxito y terminará a tiempo. Y terminará con unos costes más o menos adecuados a lo que se planificó. Y olvidan otra serie de funciones de planificación, de coordinación e incluso de apoyo al propio proyecto, que son importantes y que es lo que yo ahí he denotado por la función de gestión. Ambas funciones, la función técnica y la función de gestión, son importantes. Tienen que estar las dos en el proyecto. Si tenemos la función técnica y el proyecto no se gestiona bien, no se aplica la función de gestión, probablemente el proyecto termine mal, como nos dice Standish Group. Si tenemos un buen equipo de gestión, pero no tenemos los técnicos adecuados, también es muy difícil que el proyecto termine con éxito. De tal manera que tenemos que tener esa función. En un proyecto pequeño, muchas veces las personas que hacen la labor técnica y la labor de gestión son los mismos. A medida que el proyecto es más grande y más personas se ven involucradas, pues ahí normalmente el equipo de gestión es un equipo de personas diferenciado completamente de lo que sería el equipo técnico o la dirección técnica. En cualquier caso, me gusta sensibilizar sobre esta necesidad de que haya esas labores de coordinación, esas labores de planificación, de apoyo al proyecto, esas labores de gestión. Y con ellas implican también pues, aplicar una serie de herramientas y metodologías que nos proporciona la dirección de proyectos. La dirección de proyectos no es una ciencia, no es teórica. ¿En qué está basada? Está basada fundamentalmente en buenas prácticas en dirección de proyectos que están recogidas en distintos manuales y después con el apoyo de una serie de metodologías, de las matemáticas, de la ciencias de la computación, de la investigación de operaciones, que apoyan, ¿no? En esta misma línea, entonces, una clave del éxito pues, es contar con profesionales que tengan con las competencias para dirigir proyectos. Project Manager, director de proyectos, es una profesión. Y como tal, pues requiere de una serie de experiencias, de competencias y de conocimiento. A este respecto, cuando cuento esto, siempre me gusta hablar, aunque sean dos palabras, de los sistemas de certificación profesional en dirección de proyectos. ¿En qué consisten? Consisten en que una institución independiente, generalmente una asociación profesional, una asociación de profesionales de dirección de proyectos, te hacen una serie de pruebas, unos exámenes, entrevistas, evaluación del currículum y determinan si tienes una serie de competencias y conocimientos para dirigir proyectos.
Si esto es así, entonces emiten un certificado que además el nivel depende de la experiencia que tengas en dirigir proyectos. Actualmente hay muchos sistemas de certificación, pero a nivel mundial quizás los dos más importantes son los dos que están desarrollados por las dos organizaciones profesionales internacionales más importantes en dirección de proyectos, como son IPMA, International Project Management Association, o como son el Project Management Institute. Bueno, por avanzar un poquito más en el mundo de la dirección de proyectos, pues, ¿qué es lo que implica? ¿Cuáles son estas funciones o algunas de estas funciones que debe hacer el equipo de gestión del proyecto, cuyo responsable, evidentemente, es el director o directora de proyecto? Pues la primera, liderar y motivar al equipo de proyecto. Realmente, un director de proyecto es un líder, tiene que ser un líder de su equipo, tiene que saber gestionar personas, tiene que saber motivar personas y tiene que saber, en principio, tener una serie de competencias directivas. Además, es muy importante entender el contexto del proyecto, es decir, entender todo aquello que está alrededor del proyecto. Desde luego, la empresa que hace el proyecto y los condicionantes que tengamos de personal, condicionantes financieros, condicionantes de medios, de recursos técnicos, eso hay que entenderlo y hay que asumirlo y hay que saber gestionarlo, ¿no? Pero también forma parte del contexto lo que denominamos los stakeholders. La palabra stakeholders es muy utilizada en el ámbito de dirección de proyectos, se puede traducir también como partes involucradas. ¿Quiénes son? Son todas aquellas personas, todas aquellas instituciones que están afectadas positiva o negativamente por el proyecto. Evidentemente, un primer stakeholder son los clientes, pero también el proyecto puede afectar a asociaciones de vecinos, dependiendo del tipo de proyecto, puede afectar a proveedores, puede afectar a otro tipo de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy importante muchas veces el éxito de los proyectos no está solo en su faceta técnica, sino en esta labor del director o directora de proyecto para gestionar todas estas partes interesadas. Otra labor muy importante es la de analizar los riesgos que se pueden dar durante la ejecución del proyecto en la etapa de planificación, es decir, tener una sesión, es decir, cuáles son los riesgos que pueden afectar, cuáles son los factores que pueden afectar al éxito del proyecto. Y a partir de ahí, pues desarrollar una serie de planes para, bueno, pues planes alternativos caso de que se produzca alguno de esos riesgos, alguno de esos eventos. También es importante, implica la dirección de proyectos, pues planificar y gestionar algunos aspectos como el alcance, es decir, qué actividades se van a hacer, los plazos del proyecto, gestionar los costes, gestionar las comunicaciones, es decir, que en el propio proyecto, sobre todo esto es importante para proyectos muy grandes, hay que hacer al final que todos los involucrados en el proyecto tengan la información que necesitan, cuando la necesitan y solo la que necesitan. También es importante planificar y gestionar las contrataciones, sobre todo en aquellos proyectos en donde se deben hacer muchísimas compras externas. Y por último, conocer y saber aplicar pues toda esta serie de metodologías que nos proporciona la dirección de proyecto y también de alguna manera conocer lo que se entiende por buenas prácticas en dirección de proyectos. Bien, realmente esto no termina aquí. La dirección de proyectos podría considerarse como un eslabón intermedio, un paso intermedio dentro de una evolución en la madurez de las empresas. Cuando una empresa empieza a implantar metodologías de dirección de proyectos, entonces lo normal, después de un periodo de aprendizaje, es muy habitual que empiecen los proyectos, se gestionen bien y por lo tanto los resultados sean mejores. Y ahí va, si es que resulta que además de gestionarlo en plazo y gestionarlo en coste y que tener la calidad requerida, además nos enfadamos mucho menos entre nosotros, precisamente porque hay una serie de procedimientos establecidos y una serie de metodologías que nos dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Esto sería un primer resultado de la dirección de proyectos. Pero justamente tras este éxito, pues las empresas lo habitual es que empiecen a darse cuenta de que muchas otras actividades que hacían y que no gestionaban como proyectos, realmente son proyectos y pueden gestionarse como proyectos. Entonces empiezan a integrar más proyectos bajo esa metodología. Estamos entonces en una fase que muchos llamamos la organización orientada a proyectos. ¿El siguiente eslabón cuál es? Bien, si tenemos varios proyectos, muchos proyectos en la organización, sabemos que alguien se puede preguntar, ¿y no podemos coordinar
entre los proyectos de tal manera que los proyectos compartan de una forma eficiente medios técnicos y medios humanos, de tal manera que programamos en conjunto. Al saber que tenemos varios proyectos, pues vamos programando cuándo cada recurso, cuando unos técnicos tienen que trabajar para un proyecto, tienen que trabajar por otro. Esto es lo que se llama gestión de entornos multiproyecto, multiproject management. El último eslabón sería integrar los proyectos dentro de la estrategia de la compañía, de tal manera que, por una parte, todo proyecto que hagamos sirva para cumplir los objetivos estratégicos de la organización, por supuesto. Pero además, esto se refiere a una actitud proactiva, es decir, diseñar una serie de proyectos, concebir una serie de proyectos que nos permitan desplegar la estrategia de la organización. Entramos entonces en lo que se llama el ámbito de la gestión de carteras y programas, en inglés Project Portfolio Management. La gestión de carteras es un proceso iterativo, es un proceso continuo. Definimos la visión, la misión, los objetivos estratégicos y con ello el siguiente paso sería definir la estrategia de la propia empresa. Tradicionalmente, esta estrategia general de la compañía se ha desplegado a través de, por ejemplo, estrategias funcionales, estrategia de marketing, de producción, de I+D, etcétera, etcétera. También en muchas empresas se despliega a través de unidades de negocio, es decir, la estrategia general. Partiendo de la estrategia general, después se diseñan estrategias específicas para cada una de las unidades de negocio. Bien, una forma complementaria, no es sustitutiva, es complementaria a las anteriores, al despliegue funcional de la estrategia, por ejemplo, es hacer un despliegue a través de la cartera de proyectos. Es decir, generar una serie de proyectos que nos permitan implementar esas líneas estratégicas de la compañía. ¿Esto qué implica? Implica, en primer lugar, pues generar nuevas ideas de proyecto que estén alineadas y que nos sirvan para desplegar. Una vez que hemos generado esas ideas de proyecto, lo habitual en la práctica es que no hay dinero para todas. Los recursos financieros son limitados, por lo tanto, hay que emplear una serie de metodologías de evaluación y selección de proyectos para seleccionar aquellos que estén de una manera más alineada con los objetivos estratégicos, ¿no? Y por último, también hay que jerarquizarles, es decir, conviene saber cuáles de ellos son los más importantes, de tal manera de que si hay conflicto, por ejemplo, por los recursos, ya sabemos cuál es el que tiene prioridad porque contribuye a mayores objetivos estratégicos de la organización. El resultado de todos estos procesos, ¿cuál es? Mi cartera de proyectos. Y es esa cartera, ese conjunto de proyectos que tengo que ahora gestionar. Tendré que programar, intentando conseguir eficiencia en el uso de recursos, porque yo ahora sé que tengo un conjunto de proyectos y sé que este técnico electricista me le puedo llevar esta semana a asignarle este proyecto, la semana siguiente a este otro, la otra semana vuelve al primer proyecto porque ya se han cumplido otras cosas, ya se han hecho otras actividades y tiene que volver a entrar, y así sucesivamente, consiguiendo, como digo, una asignación más óptima de los recursos. Bueno, y de la misma manera, pues gestionar riesgos y hacer un control, una monitorización de los proyectos. El resultado, en principio, son proyectos terminados y proyectos, ojalá, con éxito, y a su vez el resultado, lo que vamos aprendiendo de los proyectos y lo que vamos conociendo con la interacción también con clientes externos, pues muchas veces también condiciona o de alguna manera modifica lo que sería la propia estrategia de la compañía. Bien, aquellas empresas que han implantado un modelo de gestión de cartera de proyectos, pues estamos viendo en la práctica que tienen una serie de beneficios, ¿no? Y así se ha documentado. En primer lugar, pues se realizan proyectos que contribuyen a los objetivos de la estrategia, a los objetivos estratégicos de la empresa. Esa es la primera conclusión. Eso significa también que aquellos que no se hacen proyectos que no contribuyan a estos objetivos estratégicos, económicos y financieros. La experiencia documentada, incluso experiencia profesional en empresas que han implantado un modelo de gestión de cartera de proyectos, lo primero que les pasa, se llevan la gran sorpresa de que hay muchísimos proyectos que no deberían hacerse. ¿Por qué? Pues porque no contribuyen a los objetivos corporativos, estratégicos, tampoco dejan mucho dinero, no contribuyen a los objetivos económicos y financieros y te están consumiendo unos recursos que serían muy valiosos para emplearlo en otros proyectos que sí que están favoreciendo los objetivos económicos y estratégicos de la compañía. Esa es una primera, se lleva la sorpresa, con lo cual se habla de números de incluso recortar en tipos de proyectos hasta entre un 40 o 60%. Bien, en segundo lugar, otro beneficio es que para cada proyecto se conocen los objetivos a los que contribuye ese proyecto. Lo conoce
el equipo de proyecto, lo conoce el director o directora de proyecto y lo conoce la organización, lo cual es importante para todos, para el director de proyecto, para tener el contexto y para la organización para poder dar la prioridad y dar los recursos técnicos y materiales que necesita ese proyecto en el momento que lo necesita, ¿no? Por tanto, se conocen los objetivos y se conoce en qué medida y la importancia, ¿no?, en el contexto de la compañía. Bien, derivado también de esto, pues cada recurso, como planificamos ex ante, cada proyecto pues tiene asignados los recursos materiales, técnicos, humanos que necesita, en el momento que lo necesita. Se produce al gestionar varios proyectos al mismo tiempo, lo lógico es que si lo hacemos medianamente bien, consigamos un uso más eficiente de los recursos. Y en caso, la teoría, después las cosas no van perfecto, los proyectos tienen retrasos, tienen problemas, hay cosas que hay que volver a hacer, bueno, pues cuando hay desajustes, en caso de que en un determinado momento de tiempo haya un conflicto por los recursos, es decir, dos proyectos necesitan al mismo técnico electricista, pues entonces se ya sabe qué proyecto tiene preferencia, dependiendo de los objetivos estratégicos de la organización. Esto es importante porque cuando no existe un sistema de gestión de carteras de proyectos, muchas veces estos conflictos se resuelven pues, dependiendo de quién es el director de proyecto que grita más para que se le asigne ese recurso en el momento adecuado. Bien, para finalizar entonces, me gustaría pues, tratar de sintetizar lo que considero que son las ideas principales, ¿no? Primera idea, la economía digital es fundamentalmente una economía basada en proyectos. Es un matrimonio, como decíamos, que va a durar muchos años, ¿eh? Esto implica que el éxito de las empresas digitales va a estar altamente influenciado por su capacidad de gestionar sus proyectos, ¿no? Para ello, segunda idea, pues es necesario gestionar adecuadamente, ¿no? Y para ello, pues que sepamos que existen profesionales con competencias en dirección de proyectos, que tienen conocimiento, que tienen competencias. En definitiva, que es una profesión y se requiere tener una serie de conocimientos en esa función que hablamos, esa función de gestión, ¿no? Existe a este respecto también, pues los sistemas, vuelvo a sacar el tema de los sistemas de certificación. Esto no significa que para ser un buen director de proyectos haya que estar certificado. Yo conozco decenas de directores de proyectos que son fabulosos y no están certificados. Pero sí que es cierto también que cuando tenemos a un director de proyectos certificado, sabemos que ha pasado una serie de pruebas y esa asociación independiente nos dice que es bueno y que sabe gestionar proyectos. Bien, también en esta línea, otra conclusión es que la dirección de proyectos es una disciplina y, por lo tanto, tiene una serie de metodologías, una serie de herramientas, es incluso una filosofía y, bueno, hay que aplicarla y sabemos que eso influye positivamente en el éxito de los proyectos. Y, por último, pues los proyectos que desarrollan nuestras compañías deben estar siempre alineados con la estrategia corporativa. Y a ese respecto, pues lo que llamamos Project Portfolio Management, gestión de carteras de proyectos, pues permite desplegar, implementar la estrategia corporativa a través de un conjunto de proyectos. Y esto pues es fundamentalmente lo que quería comentar. Ahora vamos a hacer una pausa y abrimos un turno de preguntas para que a través del chat podáis, pues todas las dudas, todas las sugerencias y, bueno, después de ese periodo de tiempo, pues responderé vuestras dudas y vuestras sugerencias. Muchas gracias. Hola de nuevo. Bien, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas. La primera que me transmiten es que ¿cuál es la diferencia entre economía tradicional y economía digital? Es una buena pregunta, porque muchas veces las barreras entre dos conceptos pues no son nítidas, sino que pueden estar difusas. Y probablemente este sea uno de los casos. Sin embargo, yo creo que hay una prueba de fuego. Y la prueba de fuego es que si un determinado negocio se pudiese hacer sin Internet, entonces es un negocio de la economía tradicional. Esa es la prueba de fuego. Dirás, evidentemente, si ahora vamos a cualquier empresa, de cualquier negocio tradicional, que fabrique zapatillas, zapatos, y le quitamos Internet, todo va a ir muchísimo más lento, los costes van a ser muchísimo mayores, vamos a necesitar muchísima más gente trabajando, pero probablemente sigan fabricando zapatillas, sigan fabricando zapatos. Luego se corresponde con una empresa de carácter tradicional. ¿Qué es lo que ocurre si a Facebook le quitamos Internet? Se acabó.
Luego es una empresa de la economía digital. Es una opinión, ¿eh? La he leído por ahí en varios sitios y yo creo que sí que es una prueba de fuego suficientemente buena. Otra pregunta habla de las certificaciones. He hablado de la certificación profesional en dirección de proyectos y alguien me pregunta, ¿cómo puedo certificarme? Bien, pues fundamentalmente en el país en que estés, pues tratar de buscar dónde están estas asociaciones, las que he dicho, ¿no? Hay muchas otras más, ¿no? Como otros modelos también muy importantes, como PRINCE2, pero fundamentalmente me he centrado en IPMA, International Project Management Association, y me he centrado en Project Management Institute. Entonces, bueno, sería ir allí y de alguna manera contactar con ellos y preguntar. En el caso de International Project Management Association, pues en España llevan sistemas de certificación, certifican a personas y en los países de Latinoamérica, en muchos de ellos ya lo están haciendo, IPMA ya lo está haciendo, y en otros falta poco para que lo hagan, porque de hecho se ha creado una red que se llama la red LATNET, que es de asociaciones de dirección de proyectos en distintos países de Latinoamérica y que son miembros a su vez de International Project Management Association. Y esas asociaciones, esos partners, esos socios nacionales, pues una de las cosas que hacen es certificar a personas, a profesionales en dirección de proyectos. Por tanto, en algunos casos sí que lo tienen, sé que por ejemplo Panamá lo tiene ya muy avanzado, sé que Costa Rica también, pero hay otras en donde va a faltar muy poco para poderlo hacer, ¿no? Y tenemos una última pregunta que nos dice que si hay alguna diferencia entre dirigir proyectos con miembros del equipo que son todos freelance, o sea, son todos gente que trabaja por su cuenta, o con equipos en donde son todos de la misma organización, ¿no? Y por lo tanto puede haber una jerarquía, ¿no? Bueno, la respuesta es que depende, y depende fundamentalmente de qué, depende del grado de autoridad que tiene el director de proyectos. Normalmente, cuando es el director de proyecto el que ha influido en la contratación de los freelance y tiene ascendencia, ¿no? Para decir, bueno, pues es que esto está mal, esto no cumple las condiciones del contrato, por lo tanto no se va a pagar tal como se dijo, esto tiene una determinada penalidad. Cuando esa autoridad la tiene, pues aunque sean freelance, normalmente lo habitual es que respeten de una manera importante la autoridad del director o directora del proyecto y por lo tanto colaboren. Y en una empresa jerárquica, bueno, pues uno podría pensar que ahí con más razón, bueno, pues no tiene por qué. ¿Por qué? Porque depende también de la autoridad que tengan los directores de proyectos con respecto a la autoridad que tengan los directores funcionales. Me explico. La mayoría de las empresas que tienen implantado una organización por proyectos, pues tienen su organigrama típico, marketing, finanzas, producción, recursos humanos, es decir, son los departamentos funcionales. Y después tienen, de forma matricial, pues tienen proyectos, de tal manera que el proyecto 1, pues resulta que tiene gente asignada de marketing, tiene gente asignada de contabilidad, de recursos humanos. El proyecto 2, a su vez, también tiene. Bien, hay empresas en donde quien tiene la capacidad de decisión sobre las personas, sobre la carrera profesional y sobre el salario de las personas, son sobre todo los directores funcionales. Mientras que en otros casos, que se llama organización matricial fuerte, quien tiene mayor peso son justamente los directores de proyectos. Pues está claro, en el caso de que sea el director del proyecto el que tiene mayor capacidad de decisión sobre tu sueldo y sobre tu profesión profesional, pues se le va a hacer más caso en caso de conflicto, en caso de que uno te dice, el director funcional te dice, hay que terminar este informe para mañana porque lo vamos a presentar en tal sitio, y al mismo tiempo tu director o directora de proyecto está diciendo, tienes que hacer estas pruebas de ensayos y tal, pues ya sabes a quién tienes que dar prioridad. Creo que con esto más o menos respondo la pregunta.